su misión, su mensaje, los pasos de un grande que genera cambios. Bienvenidos a una nueva emisión de Generación Francisco. Buceamos juntos en la realidad para descubrir los mejores gestos y palabras del Papa del fin del mundo. Conduce Pablo Casano. Esto es Generación Francisco. Que se borre la imagen del pasado. Si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Hemos dicho, repitiendo a Francisco, que de la crisis saldremos mejores o peores. No igual a como estábamos. ¿Mejores o peores? Entonces debemos reflexionar sobre distintos problemas a la luz de la nueva situación. Para salir mejores, nos podemos preguntar: ¿podemos trabajar por la paz mundial en medio de la pandemia? ¿Cómo buscar una solución a las guerras en la actual crisis? ¿Existen conexiones entre el desarme integral y la pandemia del COVID-19? ¿Es posible avanzar en el desarme integral en tiempos de pandemia? Es decir, ¿qué tipo de seguridad mundial deseamos y cuáles son los medios más eficaces para garantizar dicha seguridad? La Tercera Guerra Mundial en partes, denunciada por Francisco, continúa, aún en medio de la pandemia. La lista de pueblos que sufren los conflictos es larga: Camerún, Etiopía, Mozambique, Israel y Palestina, Sahara Occidental, Marruecos, Sahel, Siria, República Centroafricana, Yemen, Armenia y Azerbaiyán, y aunque no está declarada como guerra, la situación de Colombia es crítica. El país está prácticamente ocupado por fuerzas militares norteamericanas. 9 bases hay. Hay asesinatos constantes de líderes sociales y enfrentamientos armados en la frontera con Venezuela. Por otro lado, la carrera armamentística entre las grandes potencias se ha desatado, y a Estados Unidos de América, Rusia y China se suma la siempre vigente Inglaterra, y entre todos arrastran a Francia, Turquía e Irán, por lo menos por ahora. La pandemia, como hemos dicho tantas veces, ha puesto de manifiesto que nadie se salva solo. Un concepto expresado muchas veces por el Papa, que también durante su viaje a Irak, su reciente viaje a Irak, histórico viaje a Irak, desde la también histórica llanura de Ur, reiteró que la tentación de distanciarse de los demás siempre vuelve, pero que el aislamiento no nos va a salvar, como tampoco lo harán la carrera armamentística, el levantamiento de muros, la idolatría del dinero ni el consumismo. Claramente, ¿no? La carrera armamentística, los muros, el dinero ni el consumismo. El Papa exhorta a los dirigentes de las naciones para que la creciente proliferación de armas dé paso a la distribución de alimentos para todos. Menos armas, mayor ayuda a los pueblos sumidos en la miseria. El aislamiento no nos va a salvar, como tampoco lo hará la carrera armamentística. Promover la seguridad integral significa transformar los instrumentos de odio en instrumentos de paz. Significa rechazar la creciente proliferación de armas
y aceptar la promoción del bien común y el alivio de la pobreza. Las múltiples crisis humanitarias en distintas zonas del planeta reclaman una respuesta colectiva, ya que solo si actuamos juntos podremos alcanzar nuevas soluciones que resuelvan los retos que debemos superar, todos ellos profundamente interconectados. El llamamiento de Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que hace un año instó a un alto el fuego global inmediato en todos los rincones del mundo, es análogo al de Francisco, que unos días después resaltó la necesidad de reforzar los lazos fraternales como miembros de la única familia humana, porque los conflictos no se resuelven con la guerra. Es necesario superar los antagonismos y los contrastes mediante el diálogo y la búsqueda constructiva de la paz. Se trata, por lo tanto, de actuar juntos sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la confianza y la seguridad, la fuerza del derecho. La fuerza del derecho no puede ser sustituida por el derecho de la fuerza, porque la amenaza de destrucción mutua o de aniquilación total serían planteamientos miopes de los problemas de seguridad nacional e internacional. La seguridad, por tanto, y esto vale tanto para las naciones como para las personas, debe estar anclada en la solidaridad, la justicia, el desarrollo humano integral, el respeto de los derechos humanos fundamentales y el cuidado de la creación, pasando de la competencia a la cooperación. Todo el proceso de desarme integral puede aportar una importante contribución a este proceso de transformación. Es necesario legalizar las armas de destrucción masiva, muy especialmente las atómicas, en todos los países. Erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Prohibir los artefactos que tienen graves repercusiones humanitarias, como las minas terrestres o las bombas de racimo. Vigilar de cerca las nuevas herramientas de guerra, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. A todo ello hay que añadir el compromiso con el proceso de desarme, sin escatimar esfuerzos para promover la cultura de la vida, la paz y el cuidado. La pandemia nos muestra lo peligroso que es el camino que lleva al egoísmo nacional o individual, por lo que es una oportunidad que no hay que desaprovechar para reforzar nuestro enfoque de la seguridad integral, cada uno, personal y colectivamente, contribuyendo a la educación por la paz, la cultura del encuentro y la defensa de la vida. Eligiendo el diálogo como camino para la resolución de los conflictos en todos los niveles, personales, familiares, comunitarios, nacionales y globales, transformando los instrumentos de odio en instrumentos de paz, rechazando la creciente proliferación de armas y aceptando la promoción del bien común y el alivio de la pobreza. Hecha esta reflexión, hacemos una pausa mientras escuchamos una canción para la paz de José Luis Perales. De libertad. Que camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado este presente loco y violento, que nazca la esperanza en los ojos de todos y el abrazo fraterno para siempre, que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor, que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz, y todas las voces se eleven al cielo al grito de libertad. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco,
Y en este mediodía, mientras los que no madrugaron todavía están tomando mate y los que ya madrugaron a lo mejor están pensando en un vermú, nos proponemos reflexionar un rato en base al pensamiento social de la Iglesia, especialmente en referencia a las enseñanzas, orientaciones y testimonios de Francisco. Y hablando de Francisco, y sin más vueltas, compartimos la catequesis del Papa dedicada a María, primera discípula de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración con María. Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita entre las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ella hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestra súplica al Salvador a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande. Te quiero contar esta gran noticia de poder luchar contra la injusticia. Te quiero pedir que salgas corriendo para ayudar al que está sufriendo. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco por Radio Corazón. Ahora, continuando con la difusión de este importante y novedoso proceso que se está desarrollando en toda América Latina. Nos referimos a la convocatoria de Francisco a todo el pueblo de Dios a la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. Reproducimos la respuesta de Mauricio López, responsable pastoral de CELAM, durante el reportaje que le hicimos por Radio Corazón acerca de cómo podemos participar en la actual etapa y especialmente cómo pueden hacerlos aquellos que tradicionalmente por distintas razones han quedado excluidos. Sí, bueno, una cosa inmensa y además en medio de una situación igualmente inédita para la humanidad, al menos para la historia reciente de la humanidad, una pandemia que todavía está lejos de ser superada, que los más empobrecidos siguen siendo impactados de mayor forma por ella. Entonces, por ningún motivo la Asamblea puede
poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas. Entonces vamos a tener que, igual como se ha hecho en todo este tiempo, encontrar caminos creativos para una participación plena. Esto quiere decir que la mayor parte de la participación se hará de manera virtual o alimentando los discernimientos de manera virtual. ¿Qué significa eso? A partir de abril, como ya comentábamos, en la página web de la Asamblea, que es www.asambleaeclesial.lat, en la sección de escucha, que estará ahí muy visible, las personas van a poder acceder a una puerta, digamos, donde podrán ver algunas indicaciones, donde estará una guía de participación, el documento para el camino que ya les mencionaba, el documento inspirador, y podrán participar de manera individual cualquier persona, miembro de la iglesia o afín a la iglesia que quiera construir, podrá participar de manera individual en la plataforma para responder, digamos, a una versión reducida del cuestionario. Otro nivel, que es el que nos interesa más todavía, es el nivel comunitario. El nivel comunitario va a tener dos vías, y una vía va a ser las reflexiones de cualquier comunidad, una familia, una parroquia, una asamblea, una comunidad de Cáritas. Todos quienes tengan, digamos, deseo de participar podrán hacerlo a través de esta guía metodológica y cuestionario. Y lo que les vamos a pedir es que luego de la discusión sobre los temas que más les duelen, que más esperanza les dan, por donde esperan que vaya la iglesia, lo único que tendrán que hacer es hacer una síntesis de esa información e ingresarla por ahí, por esta plataforma. La tercera posibilidad de participación es lo que llamamos foros temáticos. Temáticas concretas que necesitan a lo mejor un tratamiento de mayor profundidad: ecología, pueblos originarios, migraciones, ministerialidad, qué sé yo, cualquier tema que sea de prioridad para un grupo. Se podrán crear foros temáticos, que serán foros también, algunos abiertos, unos semiabiertos, donde también cualquier persona que quiera contribuir sobre esos temas podrá ver el elenco de los foros y participar en ellos. Esos serán creados en función del documento para el camino, inspirado en Aparecida, y de lo que vaya pidiendo el pueblo de Dios. Claro, mucha gente pregunta: ¿y cómo participan comunidades que no tienen acceso a internet? ¿Cómo participan algunos que están en sitios lejanos? La misma pregunta que nos hacíamos en el sínodo amazónico. Entonces aquí es donde se despliega el valor esencial de la sinodalidad y capilaridad de la iglesia. Estamos trabajando en una mesa interinstitucional con muchísima esperanza. Las Cáritas, toda la vida consagrada en América Latina, los episcopados, pero las redes eclesiales mesoamericana, amazónica, del acuífero guaraní del Gran Chaco, la pastoral juvenil, la red para atención de migrantes. Estamos dialogando también con todos los grupos, sobre todo en Argentina ha habido un gran dinamismo por varios canales que se están dinamizando en este proceso, y lo que le estamos pidiendo es: ustedes son los puentes, los pontífices, los que hacen puentes hacia esas personas. El CELAM por ningún motivo puede, quizás incluso no debe, no tiene manera de llegar a toda esa gente. Entonces el mecanismo será, con esa guía metodológica que es bastante sencilla, va a haber una versión, tendremos una versión popular. Cualquier persona que tenga un enlace con la vida cotidiana de comunidades que sienta que deben participar, yo siempre les pido: piensen en aquellos que han estado excluidos de estos espacios, que no han tenido posibilidad de participar, pero que son la voz viva de ese sensus fidei, de lo que hablaba el Papa en el lanzamiento. Sin ellos no somos iglesia, somos una élite. Entonces son esos intermediarios e intermediarias de iglesia que con ese instrumento deberán y podrán llegar a todos esos sitios, a escuchar en el puro hilo de la escucha cercana a estas comunidades y registrar esas respuestas, para eso sí luego enviarlas al grupo coordinador o subirlas directamente a la plataforma. Entonces realmente va a depender mucho de ese despliegue de la iglesia que bueno, insisto, en Argentina, los cuidadores de la casa común, las redes de universidades, los hogares de Cristo, todo lo que es Generación Francisco, Economía de Francisco, los grupos de movimientos sociales, se está desplegando una cosa impresionante. Y eso nos confirma que en la medida de que haya
pontífices, o sea, los que hacen puentes, intermediarias e intermediarios de iglesia, va a llegar a muchos lugares. Y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. Vos no te olvides. Y para despedirnos, como postre, le damos la palabra a la licenciada Nadia Vilar. Hola Nadia, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola a la audiencia de Radio Corazón, ¿cómo estás? Perfecto, te escuchamos Nadia. Bueno, buenísimo. Vamos a lo nuestro entonces. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Alégrense, desborden de alegría los que estaban tristes. Vengan a saciarse de la abundancia de su consolación. Esto decía la antífona de entrada en la homilía de la Santa Misa con ocasión de los 500 años del cristianismo en Filipinas el 14 de marzo. A veces buscamos la alegría donde no está. La buscamos en ilusiones que se desvanecen, en los sueños de grandeza de nuestro yo, en la aparente seguridad de las cosas materiales, en el culto a nuestra propia imagen y en tantas cosas más. Pero la experiencia de la vida nos enseña que la verdadera alegría es sentirnos amados gratuitamente. Sentirnos acompañados, tener a alguien que comparte nuestros sueños y que cuando naufragamos viene a rescatarnos y nos lleva a puerto seguro. Este mensaje de Francisco me trajo a la memoria algunos rostros y algunos nombres, como dice siempre el Papa. Me hizo acordar a la familia grande del Hogar de Cristo y en particular a una frase que ellos siempre dicen, que más que una frase es un profundo mensaje de amor: tomar la vida como viene. Y la verdad es que esas 5 palabras dicen tanto que podríamos estar todo el día compartiendo lo que para cada uno de nosotros puede significar esa frase. La familia grande del Hogar de Cristo dice que en sus centros barriales se recibe la vida como viene, en su totalidad y complejidad. Y la verdad es que se trata de una manera profunda de enseñarnos aquello que Francisco también nos muestra en la alegría del Evangelio, de que la realidad es superior a la idea. Claro que nos gustaría que no exista el flagelo que sufren tantas personas por la droga, pero existe y lastima a muchos de nuestros hermanos, hijos, padres, amigos, que ven sus vidas atravesadas por este flagelo. ¿Qué significa entonces eso de que la realidad es más importante que la idea? Muchas veces, frente a diferentes situaciones de la vida, existe una tensión entre la realidad, que es aquello que simplemente es y se presenta ante nosotros, y la idea, que es algo que se elabora. Lo que muchas veces pasa es que esa idea que construimos termina separándose de la realidad. Y esto supone muchas formas de negar la realidad y de ocultarla. Lo que conocemos como purismos angélicos, eticismos sin bondad o intelectualismos sin sabiduría son algunos ejemplos. Por eso, Francisco nos propone siempre poner en diálogo nuestras ideas con la realidad. La idea sirve siempre y cuando nos ayude a mirar la realidad, comprenderla y transformarla. De ahí la importancia de este mensaje de recibir la vida como viene. En primer lugar, la actitud de recibir al otro. Y tiene que ver justamente con esto que nos decía Francisco en su homilía. La verdadera alegría que experimentamos en la vida cuando nos sentimos amados y acompañados por alguien que comparte nuestra vida, nuestros sueños, y que cuando naufragamos viene a rescatarnos. Recibir la vida es eso. Es reconocer que solos no podemos y que necesitamos de los demás para poder vivir y desarrollarnos plenamente como personas. Incluso si la realidad no encaja con la idea que tenemos de cómo deberían ser las cosas, o cómo deberían actuar determinadas personas, o qué rol deberían cumplir ciertos organismos. ¿Cómo viene? Y los grandes cambios que transforman la vida de las personas, de la comunidad y de los pueblos, nacen justamente allí, donde y cuando somos capaces de mirar la realidad tal y como es y hacernos cargo de ella. Francisco nos dice en la alegría del Evangelio que el criterio de realidad de una palabra ya encarnada
y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización. Nos lleva, por un lado, a valorar la historia de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la Iglesia y sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro como si quisiéramos inventar el Evangelio. Por eso, dice el Papa, este criterio nos impulsa a poner en práctica la palabra, a realizar obras de justicia y caridad en la que esa palabra sea fecunda. No poner en práctica, no llevar a la realidad la palabra es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo. Y es allí donde surgen las miles de acciones que alimentan la vida en comunidad, en esas realidades que nadie quiere ver, que el actual sistema económico y social genera y oculta o justifica. Es allí donde organizaciones como el Hogar de Cristo y tantísimas otras reciben la vida, la curan, la protegen y la hacen crecer. Todos nosotros, si nos ponemos a pensar un poquito, conocemos personas y organizaciones que reciben y cuidan la vida en diversas situaciones, desde la concepción hasta la muerte, y principalmente de los descartados por la sociedad de consumo. Y Francisco también los conoce. Por eso nos invita una vez más a vivir el Evangelio en el amor a los hermanos. El deseo de Dios, dice el Papa, de que nadie se pierda, pide a la Iglesia que se ocupe de los heridos y marginados. Si Dios ama tanto que se entrega a nosotros, también la Iglesia tiene esta misión. No es enviada a juzgar, sino a acoger, no a imponer, sino a sembrar. La Iglesia está llamada no a condenar, sino llevar a Cristo, que es la salvación. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por estar. Los dejo en compañía de la canción La vida como viene, de Damián Reynoso. Muchas gracias, Nadia. Y nos vamos. Con las palabras de Nadia terminamos el programa. Los invitamos a escuchar nuestra selección de noticias de Francisco todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Corazón en Somos Comunidad con Matías Montani. Todas las noticias completas en nuestra página de Facebook, Generación Francisco. Bueno, también pueden encontrar mucho material en nuestra web o en cualquiera de las redes sociales. Este programa podrá ser escuchado en diferido en nuestro canal de YouTube, Generación Francisco. A partir de la media tarde del domingo ya está subido a la red YouTube y pueden escucharlo de vuelta si les interesa algo o tomar algún audio si les resulta útil. Bueno, y también no podemos irnos sin decir nuestra consigna semanal. Recemos todos los días por Francisco como Él nos lo pide. Nuevamente gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, que terminen bien la semana o que empiecen mejor la semana. Si Dios quiere, será la semana que viene a partir de las 12:30 horas. Nos vamos con La vida como viene, como ya anunciaron Nadia. Quienes te acompañan, María y Jesús, ellos no te engañan. Hagamos lugar en la gran familia, que la vida viene y hay que recibirla. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. Así compartimos una vez más Generación Francisco con Pablo Casano y la esencia del Papa del fin del mundo. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.